Dice la palabra de Dios para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. En el versículo 8 que hemos leído último, ahí va a estar el título de nuestro mensaje. Dice ahí el versículo 8, habla de una generación contumaz y rebelde, Así que hoy vamos a hablar sobre el reinado de los contumaces. ¿Cuántos están escuchando por primera vez esta palabra hoy? A ver, contumaz o contumaces. ¿Por primera vez la están escuchando? Bueno, vamos a ver. Una persona contumaz es una persona porfiada, Algunos dicen, allá, ese soy yo. Contumaz es una persona terca. Cuando la Biblia habla de alguien contumaz, está hablando de alguien que es soberbio, que es arrogante. Eso es una persona contumaz. Contumaz es alguien que está decidido porfiadamente a permanecer en el error. Sabe que lo que hace está mal, pero él permanece en eso, insiste en seguir en el error. Eso a grandes rasgos es una persona contumaz. Podríamos decir nosotros que contumaz habla de gente incorregible, de gente que no quiere cambiar, necesita cambiar, sabe que debe cambiar, pero no quieren cambiar, porque no quieren saber nada con el arrepentimiento. El rumbo que van, la dirección en que van es mala y le hace daño, pero aún así no quieren cambiar. Una palabra antigua que usamos también es la palabra tosudo, Es alguien ahí, nosotros en términos más modernos hablamos de un cabeza dura, de alguien que no quiere entender, que se resiste a entender. A grandes rasgos esto es lo que la Biblia define como contumaz. En el Antiguo Testamento vas a encontrar muchas veces que Dios habla del pueblo de Israel y les dice que ellos eran un pueblo duro de cerviz. Cuando la Biblia habla de la cerviz, habla lo que para nosotros es aquí, la parte de la nuca, la parte de atrás. Y sobre la cerviz era donde se acostumbraba a poner el yugo sobre los bueyes, sobre su cerviz para quedar en la tierra, era algo pesado. Y la Biblia dice que hay un pueblo y que hay personas que son duros de cerviz, No quieren corregir, no quieren cambiar. La idea es de gente que no quiere enderezar su corazón, No quieren saber nada con ese asunto de enderezar su corazón. Y entonces llevan su vida es un rumbo incierto. Su vida son como esos borrachos que andan tambaleantes, zigzagueando en la vida. Y así es. Y así se golpean, y así se caen, y así se frustran, muerden el polvo de la derrota, quedan por su soberbia abrazados al fracaso, y la Biblia dice, esos son contumaces. Los contumaces no solo se mueven en las calles de nuestra sociedad, los contumaces van a la iglesia también, porque las iglesias, sus bancos se han llenado de gente contumaz, no quieren cambiar. Escuchan la enseñanza de la palabra de Dios, la palabra de Dios le marca el camino, pero ellos permanecen en el error. Y así pasan años, años y años, y nunca crecen en su vida espiritual, nunca aprenden, nunca obedecen a Dios. Y hay gente que aunque va a la iglesia y tiene una Biblia, viven amargados, viven derrotados, gente de poco ánimo. Y esos son los contumaces, también están en las iglesias. Y este es como el reinado, por todos lados, en el trabajo, en el lugar donde uno estudia, donde uno hace deporte, o como dijimos aún en la casa de Dios,
usted puede encontrar esa clase de personas que la Biblia le llama contumaces. Contumaces. Bien, ya he explicado esto. Nos damos cuenta que este pueblo que era contumaz y rebelde, porque son como sinónimos esa palabra contumaz y rebelde, es como que la misma cosa es. Y después de toda esta explicación, podemos decir, eso se parece mucho a mi vida. No solamente este pueblo del pasado era así, resulta que yo también tengo esa clase de conducta, que ya se han transformado como un hábito, como algo constante, y por eso es que no le encuentro el sabor a la vida. Por eso es que no tengo entusiasmo suficiente y muchas veces me rindo ante algunas situaciones y hasta a veces ando arañando la depresión. Porque no quiero corregir mi camino, no quiero tomar buenas decisiones y doy vueltas y vueltas y vueltas en la vida y trato de buscar culpables. El gobierno es culpable, la sociedad es culpable, los que trabajan conmigo, mi familia que no me entiende es culpable, los hermanos de la iglesia son culpables. Y resulta que no quiero reconocer que estas cosas me pasan, porque yo soy el contumaz. El pueblo de Israel se movió 40 años en el desierto. Aquella salida de Egipto hacia la tierra prometida, la que fluía leche y miel. Alguna vez lo dije en este púlpito, ellos podrían haber hecho todo ese recorrido de Egipto a Canaán en 11 días. Tardaron 40 años. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre 11 días y 40 años. Y así pasa con los cristianos, dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca maduran, nunca crecen. Viven como estancados, sus vidas están como empantanadas y no le encuentran sabor a la vida. La Biblia le llama contumaces, gente que tiene una mala actitud y gente que anda en acciones equivocadas. Pero hoy no nos hemos reunido aquí para amargarnos. Hoy nos hemos reunido aquí para aprender, y si hay algo de esto en nuestra vida, es la oportunidad de corregir, es la oportunidad de cambiar y de empezar a tener una clase de vida que valga la pena vivirla. Y empecemos nosotros a reconocer los privilegios que Dios ha tenido sobre nosotros. En primer lugar, partiendo de la base de que todos somos pecadores. Y algunos somos grandes pecadores, un historial pecaminoso. Y Dios un día, a través de Cristo, nos perdonó nuestro pecado. Nos lavó nuestro pecado. Eso no debemos perderlo de vista, ni debemos borrarlo de nuestra memoria. Siempre debemos tener presente que Dios nos amó, nos mostró su misericordia, perdonó nuestro pecado, lavó nuestros pecados, y eso es motivo suficiente para andar bien con Dios. Para tener un corazón agradecido, porque cuando Cristo vino a nuestra vida estábamos perdidos, sin rumbo, sin esperanza, a paso firme rumbo al infierno. Pero Dios en su misericordia nos amó y nos salvó, y tenemos la promesa de la Biblia de la salvación eterna, de la vida eterna, y eso es suficiente para que yo esté bien con Dios. Pero este pueblo no. Observe ahí en este mismo Salmo 78, versículo 12, para tener una idea más amplia de lo que le estoy hablando. El Salmo 78, versículo 12, alguna nomás de las cosas que Dios hizo por este pueblo. Dice el versículo 12, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, y les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y le dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, y rebelándose contra el Altísimo. Ahí está la palabra contumaz también, ¿no? Rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. ¿Qué es lo que está diciendo esta porción? Nos está recordando
que el pueblo de Dios fue esclavo durante 430 años en Egipto. 430 años donde estuvieron pisando todo el día barro y paja para construir ladrillos y para todas esas enormes construcciones que hicieron los egipcios. Este pueblo trabajó como esclavo 430 años. Dios levantó a Moisés como un líder y él fue el que guió el pueblo en el desierto rumbo a la tierra prometida que fluía leche y miel. Y lo que comienza contando este versículo 12 es que delante de los padres Dios hizo maravillas, y recuerda algunos hechos puntuales, cómo abrió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pasara en seco. No se mojaron ni las sandalias, no se embarraron los pies, cruzaron el Mar Rojo. Y el ejército del faraón que venía detrás de ellos, Dios cerró esas aguas y quedaron todos sepultados bajo el agua, los egipcios. Pero el pueblo de Dios cruzó victorioso el Mar Rojo y entró a vivir esa experiencia en el desierto. Y ahora dice el texto que hemos leído, el versículo 15, dice que hendió las peñas en el desierto. Eso se refiere a las dos ocasiones, una cuando Moisés tocó la peña, la roca, y la otra cuando golpeó y sacó agua en el desierto para 3 millones de personas y todo el ganado que les acompañaba. Y entonces aquí Asaf está diciendo, sus padres vieron eso. Sus padres vieron cómo Dios los libertó de Egipto. Sus padres vieron cómo Dios les dio agua en el desierto. La Biblia usa aquí el término maravillas. Los padres vieron las maravillas de Dios, las cosas grandiosas que Dios hizo. Y el último texto que leí, el verso 18, no conforma el pueblo con todo lo que Dios le daba, porque dice que los guiaba en una columna de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche. Pero aún así ellos se quejaban, porque eran rebeldes y contumaces. Y dice el verso 18 que leí último, y querían comida a su gusto. Ellos, hermanos, tenían toda la clase de comida que querían, Dios le proveía. Los salmos enseñan que Dios le puso mesa en el desierto para que ellos se gozaran y se regocijaran en el desierto. Dios le dio todo, hermano, pero ellos querían comida a su gusto. En la vida del hogar, quizás está hirviendo ahí una sopa con pollo, unas papas, unas zanahorias, zapallo, y a la hora de servir sus hijos dicen, nosotros queremos hamburguesa, eso no queremos comer. Nosotros queremos salchichas, pisetas, todo lo que es la comida chatarra. Estamos en hogares donde tenemos hijos y nietos caprichosos que quieren alimentarse de chisitos y de palitos y de cosas que son veneno puro para el cuerpo. No saben valorar lo que los padres les sirven en la mesa. Es lo mismo que estamos viendo aquí en este pueblo. Ellos no estaban en un shopping, no estaban ahí en un hipermercado, estaban en el desierto. Y cada uno levantaba la voz al cielo quejándose, pidiendo comida a su gusto. Imagínense lo que era eso, 3 millones de personas. Un poquito más aquí en este Salmo 78, verso 23, pero ustedes deberían leer todo el Salmo en su casa. Es uno de los 2 salmos más largos de la Biblia, pero yo voy a leer una pequeña porción aquí, desde el verso 23 en adelante, para que entiendan más por qué este pueblo era rebelde y contumaz. Dice el versículo 23, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. Escuche, hermano, lo que dice la Biblia. Y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre y les envió comida hasta saciarles.
Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, y les hizo caer en medio del campamento alrededor de las tiendas, comieron y se saciaron, y les cumplió pues su deseo. Hermanos, Dios dice, movió las nubes del cielo y les dio pan. La Biblia usa la palabra maná, trigo del cielo. ¿Sabe lo que significa eso? Entienda bien esto, hermano. La panadería del cielo funcionando todos los días. Todos los días pan fresco, un solo día nomás de los 7, no, la panadería no funcionaba. Y el día anterior Dios le daba una porción doble, porque había un día de reposo, de descanso. Pero ahí había actividad en el cielo, se movía el trigo, se preparaba el pan para 3 millones de personas y les venía en horario puntual. Nunca olvide esto, estaban en el desierto donde no había nada y Dios le estaba dando todo. Pero un día, eso tenemos que leer Números 14 y otros textos, pero no los voy a llevar ahí. Y otro día este pueblo caprichoso le dijo, queremos comer carne, ya no queremos maná, queremos carne. Y eso es lo que dice esta porción, que Dios hizo soplar viento y les dio carne. Cuando usted lee la verdadera historia, codornices, venían las codornices. Y el pueblo comió y dice que hasta le salía por las narices la comida. Querían agua, tuvieron agua. Querían pan, tuvieron pan. Querían codornices, tuvieron codornices. Y más adelante habla de carne de leviatán, carne de cocodrilo. Le puso ahí, tomen, aquí tienen, lo que quieran. Y el pueblo estaba enojado con Dios. Y entonces Dios tomó una decisión con ellos. Y esta gente no iba a entrar a la tierra prometida. Y ellos no le enseñaron a sus hijos. No le enseñaron a sus hijos todas esas maravillas que Dios hizo durante 40 años. Y entonces no solo ellos no aprendieron, sino que sus hijos no aprendieron nada acerca del Dios grandioso. Les voy a sacar por un momento de aquí. Les voy a llevar al libro de Jueces, el capítulo 2, porque ahí hay algo que tiene mucho que ver con nosotros también. Si puede ir al libro de los Jueces, el capítulo 2, después del libro de Josué, que es más fácil que lo encuentre, ahí va a llegar al libro de los Jueces. Y cuando llegue ahí, después de Josué, viene el libro de Jueces, y en el capítulo 2, versículo 8 al 11, ese le voy a leer. Jueces capítulo 2, versículo 8, comienza diciendo, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gaás. Y ahora ponga atención. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Murió el líder, Josué. 110 años vivió. Fue el que hizo entrar al pueblo a la tierra prometida, porque Moisés había muerto del otro lado del Jordán. Entonces Josué fue el que guió al pueblo y los entró a la tierra prometida. Y dice que después que murió Josué, se levantó una generación que no le enseñó a sus hijos lo que Dios había hecho desde que le sacó de Egipto. Y esa es la misión que tiene que ver con nosotros como padres, la de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. En la vida de las iglesias hay gente que viene de toda clase de extracción.
Hay gente que viene del mundo de la bebida, otro del mundo de las drogas, otro el mundo de la música pesada, del heavy metal. Hay gente que viene de los cultos, de la umbanda, de rituales satánicos, de diferentes lugares. Dios les sacó, los salvó, les dio una vida nueva. Y ellos no hablan a sus hijos, hoy no se les habla a los hijos. Dios me sacó de una cantina, de una vida vergonzosa que llevaba de esto. No se le cuenta a los hijos y a los nietos, porque tenemos un problema grave en nuestra memoria. Por eso somos poco agradecidos con Dios. Nos hemos olvidado de dónde nos sacó y todo el pecado que nos perdonó y toda la mugre que nos limpió en nuestro andar de esta vida. No éramos trigo limpio, no éramos las joyas del universo. Pero Dios igual nos amó, nos perdonó y nos salvó. Y ahora nuestra misión es contarle a nuestros hijos quién es Dios. Amén. Y como este pueblo, esta generación, no era que eran 2 o 3 familias, no, era toda una generación. Se olvidaron de hablar con sus hijos y ahora volvieron a ser esclavos de los Baales. Perdieron su libertad y se esclavizaron a un sistema de ídolos y ahora dependían de ídolos muertos. Y otra vez la esclavitud, y otra vez el fracaso, y otra vez la palabra contumaz y rebeldes. Pues eso es la palabra contumaz, es una persona rebelde, alguien que se opone a Dios. Y hoy, hermano, nos pasa exactamente igual. No le decimos a los hijos, nosotros tuvimos una juventud en la iglesia, vivimos en la iglesia, fuimos salvos, fuimos bautizados, hacíamos deporte, teníamos compañerismo, salíamos de campamento, viajábamos de conferencia. No le contamos esas cosas a nuestros hijos, a nuestros nietos. Parece como que hubiésemos nacido viejos nosotros. No, tuvimos juventud, fuimos jóvenes, tuvimos vida. Vimos la mano de Dios trabajando en nosotros. Vimos la mano de Dios cómo nos cambió, nos corrigió. Vimos cómo la mano de Dios le puso rumbo, le puso sentido a nuestra vida. ¿Por qué nos hemos olvidado de eso y no hablamos de eso con nuestros hijos y no les contamos cómo Dios obró en nosotros? ¿Por qué no hablamos de eso, en mi caso, con mis nietos también? Este pueblo no lo hizo. Los hijos de esta gente nunca les vio leer la Biblia. Nuestros hijos no nos ven leer la Biblia, porque no la leemos. La sufrimos el sábado y el domingo buscándola, ve dónde la dejamos durante la semana. No nos ven los nietos leer la Biblia. Entonces ellos se van a criar de esa manera. No venimos seguido a la iglesia. Nuestros hijos y nuestros nietos no van a ir seguido a la iglesia, porque ellos son el reflejo de lo que son los padres y de lo que son los abuelos. Y aquí había un pueblo y una generación que no le enseñó a sus hijos nada acerca de Dios. Y ellos también, como ese borracho en zigzag tan valiente, a la deriva andaban, estaban perdidos, no tenían rumbo porque no conocían a Dios. Y este mundo está bien desorientado porque no conoce a Dios. Es el problema que estamos teniendo. En este siglo XXI, la gente no conoce a Dios. El olvido, hermano. El olvido es un problema grave. El tener poca memoria o nada de memoria nos roba a nosotros la fidelidad a Dios. Cuando yo me olvido de lo que Dios hizo en mi vida, ya no le soy fiel. Cuando yo me olvido de lo que Dios hizo en mi vida, ya no le sirvo. Cuando yo me olvido de lo que Dios hizo en mi vida, ya no piso la iglesia. Y el olvido, hermano, trae como resultado una vida espiritual muerta. Me siento vacío. El primer problema que me aparece en la vida, uy, ya me quiero internar o me quiero matar o quiero... Porque no tenemos reservas espirituales para enfrentar los problemas que la vida nos presenta todos los días. Todos los días hay alguna clase de problemas para enfrentar. Si puede ahora por un momento ir al libro de Jeremías, solo muy rápido ahí. Un pasaje en Jeremías, el capítulo 31, para que usted note que es esta palabra contumaz que habla la Biblia.
Para los que llegaron más tarde, la palabra contumaz está hablando de gente porfiada. La palabra contumaz habla de gente terca, de gente que es soberbia, arrogante, que no quiere cambiar su camino, no quiere corregir sus errores. Gente que no quiere saber nada con arrepentirse y poner un rumbo firme en su vida. Esa es gente contumaz, de esa gente estamos hablando hoy aquí. Y tomamos como base el Salmo 78. Pero en Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 22, quiero que note como dice ahí, Jeremías, el capítulo 31, versículo 22. Y quiero decirle que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay una enorme cantidad de textos donde aparece la palabra contumaz, la que muchos de ustedes están escuchando por primera vez hoy. Otra vez, tanto textos del Antiguo como del Nuevo. En el Nuevo, en la carta que Pablo le escribió a Tito, capítulo 1, habla de gente contumaz que habla vanidades, cosas sin sentido, delirantes, y que andan en las iglesias. Pero concentrándonos aquí en Jeremías capítulo 31 y el versículo 22, dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija? ¿Qué palabra dice? Contumaz. Ahora, este pasaje está hablando aquí del pueblo de Israel, que anduvo de ídolos en ídolos, cambió de ídolos. Y Dios le dice: ¿hasta cuándo andarás vagando en el desierto? Ninguno de esos ídolos te hace feliz, ninguno de esos ídolos te hace libre. Cada vez que te acercas a un ídolo diferente, te esclavizas, te vuelves más infeliz. Dice: ¿hasta cuándo andarás así, hija contumaz? Y después, si usted analiza todo el pasaje, ahí Dios deja una puerta abierta para que ellos vuelvan al primer amor. Es decir, para que ellos vuelvan a caminar con Dios y se olviden de todos los ídolos. Nosotros en el mundo, hermano, gente que tuvo una vida de bailes, de alcohol, de drogas. ¿Cuántos estarán extrañando hoy el carnaval de Oruro, no? Ahí andan, el carnaval de Oruro. Y todo eso, hermano, y gente por todos lados ahí. ¿Y cuántos de ustedes fueron librados de todo ese sistema de vestimentas costosas de miles de dólares, todo con diablos y cuernos, y todas las comparsas de fila y todo con cuernos? Y esos ojos saltones que recuerdan el tiempo de la esclavitud de los espíritus, ustedes ya conocen toda la historia, ¿para qué se la voy a contar? ¿Y cuántos quisieran decir: ay, cómo extraño esos carnavales? Esa época donde uno se entregaba a lo que era el mundo y todo eso de lo que vino de Europa también, y del dios Momo y de todo eso y ahí andan. Y hasta le dan lunes y martes para que le rinda culto a eso. ¿Y cuánta gente que fue salva por Cristo y que tuvo en las iglesias? No les voy a llevar al Perú ni a Bolivia ni nada, aquí nomás van a andar con sus pomitos de espumas y sus serpentinas y sus matracas y en la vieja vida. Hermano, eso es lo que hace un pueblo contumaz, que anda como esclavo a la deriva por el desierto, y así andaba el pueblo de Israel, y Dios le dejó la puerta abierta para que volvieran a ser bendecidos, a que tuvieran comunión con Dios. Y usted y yo no tenemos que andar por el desierto a la deriva, tenemos que tener comunión con Dios, buscar a Dios, caminar junto a nuestro Salvador, aprender de nuestro Señor. Había, hermano, un castigo bien serio para los hijos contumaces. Observe este castigo en el libro de Deuteronomio, capítulo 21. Deuteronomio, el capítulo 21, versículo 18. Para que usted note que había leyes que no era gratis ser contumaz. Observe ahí como dice la palabra en el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, el capítulo 21, versículo 18. Si no lo encuentra, solamente deme atención que voy a leer para usted. Dice así la palabra: si alguno tuviere un hijo, ¿qué palabra dice su Biblia? Contumaz. ¿Y qué más dice? Y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado,
no les obedeciere. Es decir, que el papá y la mamá le dio su chachaje en la colita, lo corrigieron, lo pusieron en penitencia, en fin, hicieron muchas cosas para que corrijan, pero llega un punto en que el hijo es contumaz y rebelde y no quiere obedecer a sus padres. Pues mire lo que pasaba, verso 19. Esto era ley, hermanos, era ley. Dice, y entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón. ¿Y qué más dice su Biblia? Y borracho, mire, glotón y borracho. Y entonces todos los hombres de su ciudad comenzarán a acariciarla a la criatura. ¿Eso dice? No, dice, lo apedrearán hasta que muera. Otra vez, esto era la ley. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Wow, esa era la ley. Mire si tuviéramos esa ley hoy por acá. Teníamos los hogares medio despoblados, ¿verdad? Pero ahí está, el papá y la mamá. ¿Cuántas veces vemos en las noticias y casos de gente que conocemos? Dice, ya no sé más qué hacer con mi hijo que se droga y ¿Cuántas veces las señoras me han dicho, mi hijo me roba hasta la ropa interior del tendedero y la va a vender y la cambia por pasta base y esas cosas? Cantidad de veces hemos oído esos testimonios. Y entonces se llevaba el chico ante los ancianos y era su última oportunidad, fuera el fin. ¿Qué es la lección para nosotros esto? Es que cuando nosotros estamos lejos de Dios, perdemos la bendición de Dios. Cuando no queremos obedecer a nuestros padres, cuando la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia, eso significa ponerlo en alto, en un pedestal, en un lugar de privilegio. No tratarle viejo y esto y lo otro y tratarlo de dinosaurio y no sé cuántas muestras de falta de respeto con los padres. ¿Sabe qué? Esa es la gente, son los hijos contumaz, los que no valoran a los padres que trabajaron 2, 3 trabajos al mismo tiempo para que estudiaran, y los muy sinvergüenza no iban a estudiar. Cuando el hijo ya era contumaz y rebelde, se lo traía a la autoridad y era la última oportunidad para cambiar, porque ese muchacho iba a quedarse cara a cara con la muerte. O corregía o moría. Ahora, mire hermano, eso es lo que Dios quiere decirnos. O corrigen la vida, o cambiamos la vida y nos ponemos la vida de acuerdo a la palabra de Dios, o no vamos a tener vida espiritual, es lo primero que vamos a perder. Pierdo la vida espiritual y entonces empiezo a andar por los caminos de oscuridad, por las tabernas, por las cantinas, los lugares de mala muerte, y en cualquier lugar el puñal en la espalda y al cementerio. Y Dios viene y le habla así, no es indirecto, Dios viene y le dice directo, es así. Porque cuando empezamos con las juntuchas, los malos amigos, la gente de la esquina y la borrachera en el mostrador, y empezamos con los bailes, y empezamos con la marihuana, y empezamos con la cocaína, ¿cuál es el final que va a tener? Entonces Dios viene y le habla directo, dice, hijo, contumaz y rebelde, o corriges o te mueres. Es así de simple. Yo sé que hay muchos pastores que no predican así en el púlpito, pero el mensaje de la Biblia es muy claro y tenemos que decirlo como está escrito acá. Porque esto es lo que nos hace bien. Nos puede sacudir un poco, mover un poco, pero termina haciéndonos bien. Porque Dios sabe lo que Él dice y Dios sabe lo que Él hace. Y nosotros recordamos bien aquella enseñanza de Jesús sobre el hijo pródigo. Él quiso vivir perdidamente, ¿se acuerdan? Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante, que se fue a una provincia apartada para vivir perdidamente, donde nadie le conocía, donde nadie le iba a señalar con el dedo, donde nadie le interesaba su vida. Allí se fue a pecar, vivir perdidamente, dice la Biblia. Y terminó en un chiquero con los cerdos, en un lugar inmundo. El que tenía todo en su casa, ahora terminó en la miseria total. Y Dios, como le habló a ese muchacho, nos habla a nosotros.
Y ese muchacho en ese chiquero comiendo las algarrobas que comían los cerdos, dice la Biblia, dice, y volviendo en sí, como diciendo, ¿qué hago en este lugar si tengo todo en la casa de mis padres? Volviendo en sí, allá en la casa de mis padres está la bendición, no esté junto a estos chanchos inmundos la bendición, allá en la casa de mis padres. Y a veces cuando estamos en esos caminos oscuros del pecado y nos sentimos infelices y con ganas de morirnos y de deprimirnos y de todas esas tonterías, decimos, yo cuando estaba en la iglesia estaba bien. Yo cuando estaba en la iglesia estaba bien. Recuerdo hace algunos años una señora me dijo, ¿no juegan más al fútbol en la iglesia? Y le digo, yo no, pero los hermanos sí juegan. Porque mi marido es insoportable, dice. Antes cuando iba a la iglesia y jugaba al fútbol y se quedaba a comer con los hermanos y venía feliz. Y ahora no juega más al fútbol, no va más a la iglesia, no come más con los hermanos, no va a pescar más con los hermanos, ya no sale, está insoportable en la casa. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando estamos en el pecado recordamos aquellos lindos tiempos en la iglesia. Aquellos campamentos, aquellas conferencias, aquellas charlas de café y mate y buen compañerismo, donde no había palabras groseras ni dobles intenciones, donde nos hablábamos y nos respetábamos como verdaderos hermanos. Es tantísima la gente que anda perdida en el mundo, extrañando aquel buen tiempo en la casa de Dios. El hijo pródigo dijo, volveré en sí, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y esa historia hermosa, como el padre le recibe y lo abraza y le dice, matad el becerro gordo porque este es mi hijo que estaba muerto. Es la palabra que dice el padre, estaba muerto, ahora vive. Así que vamos a hacer un asadito, a matar el becerro gordo, traigan el vestido, traigan anillo, pónganle en un calzado nuevo en sus pies, porque este va a empezar una nueva vida. Hermanos, Dios nos da esa oportunidad. No tengo por qué seguir siendo contumaz y rebelde, enfrentándome a Dios, oponiéndome a Dios, resistiéndome a su palabra, que no hay ningún beneficio en eso. Algunos dirán, pero todo eso que dice, lo digo y por años, pero la gente no quiere entender porque es contumaz y rebelde. No quieren corregir. Pero le llevo a dos pasajes más y vamos a terminar, porque esto puede ser muy extenso, pero con dos pasajes más, quizás tres, y ya terminamos. El primero le quiero recordar una porción de Hebreos capítulo 3, y puede ir ahí al Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos, el capítulo 3, versículo 7, lo que vamos a leer ahí es un repaso de lo que estaba ya en el Salmo 78. Son casi los mismos ingredientes que encontramos en el Salmo 78, lo que vamos a ver aquí en Hebreos el capítulo 3. Versículo 7. Otra vez, si no lo encuentra, solo deme su atención. Dice verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, es decir, si Dios le habló, si usted está escuchando la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hermanos, lo que leímos en el Salmo 78, y ahora lo estamos leyendo acá en Hebreos, esto se escribió siglos después. Hebreos se escribió siglos después del Salmo 78. Y la misma enseñanza, la misma cosa. Dice versículo 9, dice Dios, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, no iban a entrar en la tierra prometida. De esos poco más de 3 millones que salieron de Egipto, de más de 3 millones que salieron, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Dositos, Caleb y Josué, hasta sabemos sus nombres. Fueron los únicos 2 que entraron a la tierra prometida. Y en 40 años todos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por ser rebeldes y contumaces.
Observe aquí como dice, versículo 11. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, note cómo está hablando en dos direcciones el pasaje. Está recordando la historia y está apuntándonos a nosotros al corazón. Está usando un hecho del pasado para confrontarnos hoy, en el siglo XXI, con nuestra conducta aparentemente cristiana. Y dice, miren, no sean como aquellos, no endurezcan su corazón, no sean rebeldes, no sean contumaces, dice el versículo 12, dice que no hayan ustedes corazón malo de incredulidad. Porque algunos dicen, yo voy a pecar, miren, somos 8.000 millones de personas en el mundo, Dios no me va a estar mirando a mí. Provocamos la ira de Dios. No hay nada que suceda en la tierra que nos tenga bajo el conocimiento de Dios. Usted ya sabe. Según el Salmo 139 dice que Dios conoce nuestro sentarnos y levantarnos. Dice que antes que la palabra llegue a la lengua, Él ya la conoce. Recuerda que no podíamos escondernos en el extremo de la mar, nos podríamos escondernos adentro de la peña, de la roca, y decía el salmista ahí en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Imposible. Dios sabe todo, nuestros hechos y nuestros pensamientos. Y ahora en esta noche, Dios trae a este púlpito una palabra extraña para la mayoría de ustedes, la palabra contumaz. Y hay una cosa que Dios quiere que usted salga de este lugar comprendiendo, que Él no está de acuerdo que usted sea contumaz y rebelde. Él está de acuerdo con que estemos en su camino, que hagamos su voluntad, porque cuando caminamos con Dios, ahí hay bendición. Lejos de Dios todo es fracaso, desgracia, y ya hemos vivido lo suficiente para darnos cuenta que es así. Contumaces y rebeldes. El otro pasaje es muy rápido. Yo le voy a enseñar ahora la otra cosa que Dios quiere, a través de la carta que Pablo le escribió a Timoteo, en una lectura muy rápida. Hay 4 cosas que nos van a ayudar para no ser contumaces y rebeldes. 4 enseñanzas ahí en 2 de Timoteo. Vamos, rapidito ahí, y ya entramos en la recta final. 2 de Timoteo, en primer lugar el capítulo 2. 2 de Timoteo, el capítulo 2. Hay mucho más aquí, pero muchísimo más. Pero mañana hay que predicar también, ¿verdad? Dice acá 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Observe cómo dice la Biblia, el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, su hijo espiritual. Dice el verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Lección número 1, para no ser contumaz y rebelde, no te enredes en los negocios de la vida. Está hablando este pasaje sobre un soldado de Jesucristo. Y dice ahí el texto que leímos, si Él te tomó por soldado, si Cristo te salvó, perdonó tus pecados, si Él te dio la salvación que es eterna según la Biblia, no te enredes en los negocios de la vida. Traducción, no te entregues a la mundanalidad. No te rindas ante el pecado. No andes en caminos de tiniebla. No andes con mala junta. No andes con gente que no anda en buen camino. Recuerda el Salmo 1, bienaventurado es aquel hombre que no anduvo en consejos de malos ni se sentó en sillas de escarnecedores. Recuerda ese Salmo 1, relea. No haga nada de eso porque Dios habla en serio, hermano. Dice, si vas a seguir a Cristo, compórtate como un soldado. Un soldado tiene disciplina. Un soldado tiene entrenamiento. Un soldado tiene compromiso con una nación, con un país. Un soldado es alguien que está bien y anda bien vestido, no anda ahí todo desaliñado. Dice, compórtate como un buen soldado. Y nos daremos cuenta de eso al ver que tu vida no está enredada en los negocios de este mundo. Consejo número 2.
para no ser rebelde y contumaz. Aquí nomás, bien cerquita, capítulo 2, versículo 15, segunda de Timoteo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora cambia la figura del soldado y Dios nos habla a nosotros como obrero. Tú eres un obrero y un día te vas a presentar delante de Dios. Hazlo de una forma que no tengas de qué avergonzarte, que no has vivido una vida de pecado y el domingo te disfrazabas de cristiano y te venías con una sonrisa. Dice, tenés que ser todos los días cristiano. Porque un día tienes que presentarte de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si lees la Biblia, si escuchas la Biblia, si tienes una Biblia, entonces dice, usa bien la palabra de verdad. Úsala bien. Dice exactamente ahí el texto. Dice que usa bien la palabra de verdad. La palabra usar es la palabra trazar. En el idioma griego este texto es la idea de alguien que corta una tela y lo hace así derechito, derechito, corta bien, que tu vida esté bien cortada. Se aprende a poner límites. Esa bebida no, alcohol no, droga no, baile no, carnaval no, pero tú ponle límite, porque la Biblia dice todo te es lícito, pero no todo te conviene. También la Biblia dice todo te es lícito, pero no todo te edifica. No es como te dicen en la casa, vas a ir a una iglesia para que te llenen la cabeza y te llenen de prohibiciones. No, la Biblia dice todo te es lícito, pero no todo te conviene. Es decir, tú sabes elegir. Y Dios dice, no te equivoques. Dice, usa bien la palabra de verdad. Si tienes una Biblia, que sea para tu provecho, que no sea un adorno, que sea para tu provecho, para tu beneficio. Si tienes una Biblia, úsala para que se transforme en bendición en tu vida. No te enredes en los negocios de esta vida. Usa bien la palabra de verdad. Sé un buen obrero. Tercera lección. Aquí, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Segunda de Timoteo 2, 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia y la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Algunos lo hacen desde corazones sucios. Van a la iglesia y le sacan el cuero a medio mundo, critican, viven hipócritamente. Dicen, no, tú júntate con los que de corazón limpio invocan al Señor. Júntate con gente que esté en serio en las cosas de Dios. Y entonces dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué es una pasión? La pasión es una fuerza que me gobierna, que me domina. Hay gente que va al fútbol y son apasionados. Hace mucho frío y ahí están colgados en el alambrado, en la tribuna, en el paravalancha, envueltos en bandera y gritan y una pasión. Hay gente que tiene pasión por el baile, sí, el baile. Hay gente, hermano, que tiene esas clases de cosas que le dominan, que le gobiernan. Y la Biblia dice, huye de esas pasiones juveniles. Cuando uno ya está más viejo, cuando uno está más de mi edad, entonces ya uno vio correr muchas aguas bajo los puentes, ya sabe muchas cosas. Pero cuando ustedes son muy jóvenes, hay cosas que no ven, hay peligros que no notan. Y entonces la Biblia dice, cuando alguien te advierte, tú huye de las pasiones juveniles. No te quedes ahí para ver cuántos puedes resistir. Porque cuando una pasión te domina, te gobierna, te va a alejar de Dios y te va a meter en camino de muerte. Así, de una. Y la última cosa de aquí de Timoteo es en el capítulo 3, versículo 12. Primero, dice, no te enredes en los negocios de la vida. Segundo, preséntate como obrero, que no tienes de qué avergonzarte. Tercero, para no ser contumaz y rebelde, debes aprender a huir de las pasiones juveniles. Y en cuarto y último lugar, dice versículo 12, dice, también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres vivir piadosamente para Cristo? ¿Qué significa esa palabra piadoso? Significa una persona con reverencia, con dedicación, una persona que tiene una vida inclinada a Dios.
Cuando tú dices en tu hogar, en tu familia o en el lugar donde trabajas o donde tú te mueves en el vecindario y le dices a la gente, yo quiero vivir para Dios, no todos van a aplaudirle. Van a decir, oh, te vas a ir con los locos de la religión y qué sé yo, y le van a decir un montón de barbaridades. Y le van a empezar a perseguir. Cuando usted diga, yo soy de Cristo, yo creí en Cristo como mi Salvador, yo fui bautizado en la iglesia y tomé un compromiso de seguir a Cristo, no al pastor, no a una religión, yo tomé un compromiso de seguir a Cristo. La gente va a decir, este está mal de la cabeza, hay algo que está mal, hay algún tornillito flojo. Y va a decir, en el trabajo vamos a hacerlo un costado, que se vaya para otro lado. En la familia, cuando usted vaya a ir a un cumpleaños o algo, van a decir, che, no hablen de Dios, mira que viene este medio loco, nos va a volver loco con la Biblia. Y usted va a sufrir todas clases de persecución, lo que implica ir hasta la cárcel por ser un cristiano o ser llevado a la muerte por ser un cristiano. Todos aquellos que nos precedieron en la fe sabían que lo único que iban a heredar en esta vida era una cruz y una tumba. Y aún así predicaban la palabra y seguían al Señor. Y cuando usted va a estar en serio en las cosas de Dios, prepárese porque va a padecer persecución. Inventarán historias sobre usted, dirán barbaridades sobre usted. Le harán a un costado, le mostrarán su desprecio solamente porque usted es un hijo de Dios. La Biblia dice, padecerás persecución, rebeldes y contumaces. Y el último texto, ahí vamos a terminar, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, ahí vamos a terminar, versículo 1 y 2. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Hemos estado hablando aquí en esta noche sobre el reinado de los contumaces. Por todos lados, incluido en la casa de Dios, hay gente que es contumaz y rebelde, que se oponen a Dios, que enfrentan a Dios, que no quieren corregir sus malos caminos, que no quieren dejar sus hábitos insanos, que quieren seguir apegados y abrazados a sus pecados, llaman sus pecados ocultos, porque muchos pecados ni los conocemos y los disfrutan como si fuera un postre dulce. Y Dios dice, eres contumaz y eres rebelde. Pero mira aquí, esta es la oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 15, es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y esto es lo que dicen los versículos 1 y 2. Así dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí está, Jesús dice, yo soy la vid y ustedes, es decir, nosotros somos los pámpanos, sus ramitas, sus brotes, de donde va a salir el fruto. Y entonces dice Jesús aquí que todo pámpano que no lleva en fruto, Él lo quitará. ¿Para qué lo quiero en la iglesia? ¿De adorno? ¿Para qué lo quiero tener aquí en esta vida para que diga que es cristiano si no vive como cristiano? Hace la de él, hace lo que le gusta. Por ahí hizo una expresión más vulgar, hace lo que se le canta. Y Dios dice, ¿para qué lo quiero? Entonces lo voy a quitar. Está hablando de quitarlo de aquí, de la tierra. O sea, Dios habla en serio. Y entonces ahora dice, pero todo aquel que lleva fruto, si usted va a trabajar para Dios y va a estar en serio, y no va a ser contumaz, y no va a ser rebelde, sino que va a ser obediente a Dios y va a servir a Dios, entonces el Señor dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Eso habla de santificación, habla de pureza, que Dios va a trabajar en nuestra vida para que seamos puros, para que seamos transparentes, para que seamos verdaderos cristianos de verdad. No estamos jugando a la religión, no estamos jugando al cristianismo, estamos hablando de militar con firmeza en la fe en Cristo. Y dice, si tú vas a dar esa clase de fruto, Dios te va a limpiar para que tengas más fuerza y des más fruto. Cuando abusa esta palabra, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Esa es la podadora de Dios. La podadora de Dios que pasa sobre nuestra vida y quita todas las asperezas, todo lo que sobra, todo lo que está de más, lo que es inservible que está en nosotros. Dios lo quita para que demos más frutos para su gloria.
¿Escuchó hablar alguna vez de la palabra purga? Esa palabra purga hace ya casi 3 siglos tomó mucha fuerza. La palabra purga se utiliza en diferentes ámbitos. En el ámbito de la política se usa la palabra purga. En el año 2001, unos 22 años atrás, la gente aquí, ustedes, la mayoría eran niños, pero aquí la gente salía miles y miles y miles y miles y miles a un solo grito para la clase política, que se vayan todos, gritaban, en coro, por todos lados, en todo el país. Eso era una purga que pedía la gente. Querían quitarse de encima gente peligrosa. Los políticos son gente peligrosa. Y la gente aquí en la Argentina gritaba eso. Querían quitar lo innecesario, querían purificar este país. Bueno, no se logró, ya nos dimos cuenta. Pero eso era lo que se decía, una purga en la política. También los médicos hablan de una purga en el cuerpo. Cuando tenemos en nuestro cuerpo sustancias nocivas o tóxicas, entonces los médicos preparan purgas. Hay diferentes. Algunos dicen, el limón es muy bueno. Coma mucho tomate, apio, remolacha, sandía, papaya, en fin, ya conocemos. Cálmeme un minutito nomás la fiera, que ya voy a terminar, ya termino. Una purga en nuestro cuerpo, porque hay algo que es ponzoñoso, venenoso, hay algo que está haciendo un efecto malo en nuestra vida. Entonces los médicos dicen, tienen que hacer una purga basado en esta medicación o en esta clase de alimentación. Pero también en la vida espiritual necesitamos una purga, porque nuestro cuerpo ha tomado muchas cosas tóxicas, mucho pecado, y hemos contaminado nuestra vida con el pecado. Y eso ha afectado nuestra comunión con Dios y ha alejado las bendiciones de Dios de nuestra vida. Y el resultado de todo eso es porque somos infelices. Somos gente que no somos muy alegre. Somos gente que nos desanimamos, nos desalentamos, no somos optimistas, no somos muy positivos. Y cuando usted está frente a un cristiano de esa característica, ese necesita una purga, una limpieza de Dios. Su vida espiritual necesita limpiarse, su vida espiritual necesita una limpieza. Y ahora cuando Dios trabaja y nos limpia, entonces vamos a poder llevar más fruto. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde y contumaz. Y la pregunta que se impone en esta noche, ¿cómo soy yo? ¿Soy como ese pueblo? ¿Califico como rebelde y contumaz? ¿Soy una de esas personas que por mi soberbia, por mi vanidad, soy de los que permanece, insisto, en estar parado en el error? Yo necesito cambiar, pero no tengo fuerza para cambiar. Necesito la ayuda de Dios. Y si usted hoy a la luz de este mensaje se siente de esta manera, usted está en el lugar correcto, porque hoy Dios puede trabajar en su vida. Amén. Hoy es la palabra de Dios la que puede trabajar en nosotros. Es la palabra de Dios la que puede quebrar nuestro orgullo. Es la palabra de Dios la que puede romper esa voluntad permanente que tenemos de rendirnos ante el pecado. Es la palabra de Dios la que nos puede purificar, la que nos puede limpiar, la que nos puede dar de fuerza, la que nos puede poner en un camino de victoria y de gozo. Pues eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso vinimos esta noche y hemos puesto este tema en el púlpito, porque entendemos que Dios quiere darnos oportunidades a cada uno de nosotros. Ya hemos vivido mucho tiempo lejos de Él, ya le hemos dado la espalda tantas veces y hemos fracasado y hemos tropezado y nos hemos golpeado y nos hemos lastimado, pero no hemos aprendido todavía. Y Dios dice, hoy es el momento para cambiar. Pero hay veces que Dios nos da una sola oportunidad, no nos da todo un camino largo. Y quizás hay alguien aquí que esta noche, esta va a ser la última oportunidad que Dios le da. Tenemos una parábola en la Biblia donde Dios decide cortar una vid, pero viene el mayordomo y le dice a Dios, dice, ¿por qué no dejas que yo la abone y la cuide durante un año? Y si no diere fruto, entonces ya, córtala. Y Dios le dio la oportunidad. Un año son 365 días.
A veces la oportunidad de cambio que Dios nos da es pequeña, es limitada. Pero si hay algo que yo tengo en mi vida que demuestra que soy un hijo de Dios, pero soy contumaz y rebelde, hoy es mi oportunidad de cambiar a la luz de la palabra de Dios. Alguien puede decir, ya lo intenté tantas veces, no lo logré. Ya lo intenté tantas veces y fracasé. Pero por eso estamos viniendo hoy delante de Dios, porque necesitamos ayuda del cielo, porque nosotros solos no podemos. Necesitamos estar bien con Él, que sea su mano la que esté con nosotros, que sea su mano la que nos corrija, que sea su mano la que nos guíe, que sea su mano la que nos traiga nuevas bendiciones que nuestra alma necesita. Estamos aquí hablando de esto porque necesitamos de Dios. No quiero ser contumaz, no quiero ser rebelde, no quiero seguir lastimándome. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y algún día los cristianos tenemos que entender esa gran verdad, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hoy es el mejor día para agarrar todas las excusas que hemos acumulado durante largo tiempo y hacer un paquete con todas esas excusas y ponerlo en esta noche delante de Dios y decirle: renuncio a las excusas de mi vida, porque ya no quiero ser más contumaz ni rebelde. Yo quiero ser un hijo obediente que camine con la bendición del Señor. Si todos nos podemos poner de pie, por favor, y vamos a hablar con Dios ya para terminar aquí. Es muy posible, casi seguro, que Dios hoy ha hablado a su vida. Es muy posible, casi seguro, que Dios haya puesto el dedo en la llaga en algún momento a través de algunos de los textos de su palabra. Es muy posible que hoy estemos entendiendo que Dios nos está dando una oportunidad más de cambiar, de corregir, de salir de esa categoría horrible de ser un hijo contumaz y rebelde y de ponernos en su camino en serio y tomar la cruz y seguir a Cristo. No una religión, no un líder humano, seguir a Cristo. Eso es lo valioso, eso es lo importante, caminar con el Señor. Él es nuestro Salvador. Todos con los ojos cerrados vamos a hablar con Dios mientras pensamos en lo que hemos visto y leído en la palabra de Dios. Mientras pensamos si es que Dios nos habló, no fue mudo en esta noche, nos ha hablado a nuestra vida. Y que nos pongamos en serio y que podamos cambiar para la gloria de su nombre. Y aquí estamos, Dios, delante de ti, en tu presencia. Y hemos oído tu voz y queremos seguir oyendo tu voz. Y queremos pedir en esta noche que nos ayude, que podamos poner punto final a tanta rebeldía contra ti, que podamos dejar de ser contumaces, si es ese nuestro problema, y que tú nos des de esa fuerza del cielo y que nos ayude a enderezar nuestros pasos y nos ayudes a enderezar nuestros corazones, porque necesitamos de ti, Dios. Seguramente la mayoría, quizás todo, hemos intentado alguna vez vivir sin ti, pero se nos ha hecho complicado, imposible. Y ahora estamos aquí, Dios. Tú conoces cada corazón. Y que tú nos empujes a una decisión que va a traer bendición a nuestra vida y que va a servir para que llevemos mucha gloria y mucha honra a tu santo nombre. Toca cada alma, cada corazón en esta noche. Toca mi vida, oh Dios. Necesito de ti también en esta noche. Que tu mano esté obrando. Que nos ayudes. Y que esta noche no sea una reunión común, una más, sino que esta noche pueda ser la reunión más importante
donde vamos a tomar la decisión más importante de caminar contigo, Señor. Va a costar, va a haber algún dolor, va a haber algún pecado oculto que necesitamos dejar, pero hoy es la oportunidad. Hoy tu palabra fue abierta y hoy, Dios, estamos en este lugar exactamente todos los que debían estar, porque esta palabra es para nosotros. Algunos que nos verán de diferentes lugares también les será de bendición, pero ayúdanos, Dios, porque tenemos un corazón duro, tenemos un corazón que se resiste a obedecerte. Y así hemos andado por la vida golpeándonos y lastimándonos. Por eso, una vez más, Padre, en esta noche pedimos de tu ayuda y pedimos de ese poder de lo alto que nos ayude. Este es tiempo de decisiones. En cada corazón, una decisión delante de ti, Señor. Te damos gracias, Dios, en esta noche por tu palabra. Y te damos gracias por cada persona aquí en este lugar, Señor. Y que tú puedas derramar bendición. Y que nos ayudes en las decisiones que necesitamos tomar en esta noche. Que tu palabra siga obrando en nosotros, Señor. Y que nos enfrente a esa realidad dura de que no estamos haciendo las cosas bien. Pero hoy se abre la puerta, una gran oportunidad para entrar con firmeza mayor en tu camino, Señor. Derrama bendición en cada vida y ayuda y guía a cada uno en la mejor decisión en esta noche. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Seguimos de pie, hermanos, y yo quiero pedir